¿Quieres hacer crecer tu negocio? Aprovecha y anúnciate en televisión a un precio accesible. Con Expand Productions, la oportunidad está al alcance de todos. Brindamos toda clase de servicios de publicidad. Y es que un buen negocio necesita una buena estrategia. Por eso llámanos y coloca tu marca en televisión, porque en Expand Productions queremos verte triunfar. Hola, qué gusto estar nuevamente contigo en este programa Por una Mejor Vida. Y el día de hoy hemos invitado al licenciado Manuel Díaz, porque como hispanos o como no ciudadanos, sea su caso, en ocasiones vamos a necesitar un abogado. ¿Y qué hacer? ¿A quién recurrir? Tenemos a Manuel con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes. Gracias, muchas gracias. Bueno, evidentemente una cosa es lo que es migración. Sin embargo, aunque tú no eres abogado de migración, como abogado, los hispanos muchas veces vamos a necesitar el servicio de un abogado, no solamente para trámites migratorios, sino para muchas otras circunstancias que se pueden dar al estar en este país. ¿Cuáles son los casos en los cuales tú te has encontrado que un hispano requiere de los servicios de un abogado? Bueno, sí, es correcto. Independientemente de la nacionalidad de las personas, se presentan ciertos casos en los que necesitan ayuda en materia penal o de accidentes o familiar, y nosotros estamos ahí para apoyarlos en cualquiera de esos temas. Las personas que no son ciudadanos americanos a veces piensan en un abogado y piensan inmediatamente lo de migración. Es que es así como la ecuación, ¿verdad? Mental que viene inmediatamente. Correcto, pero aunque no sean ciudadanos, ellos tienen derechos en todas las áreas de las que acabo de mencionar, y cuando se presentan diferentes situaciones necesitan un abogado que les ayude a lograr la resolución de los problemas que se les presenten. Por ejemplo, en el caso penal, en ocasiones hemos tenido la oportunidad de platicar de eso. A muchos de nuestros paisanos los llegan a acusar de algún delito, ya sea un delito menor como un DWI o como tickets, incluso a delitos mayores por algún otro tipo de situación que se haya presentado, por ejemplo, de crimen organizado, etc. Todas las personas acusadas de un delito en Estados Unidos tienen los mismos derechos, independientemente del lugar en donde nacieron, o sea, independientemente de su ciudadanía. Y el sistema legal americano está diseñado para que la gente contrate su propio abogado para presentar esas defensas cuando los están acusando de un delito. Entonces, ese es un ejemplo en el cual una persona que ya sea ciudadano o no, se encuentra en una situación donde necesita un abogado. Y pues nosotros estamos ahí para ayudarlos en ese tipo de situaciones. Tú dijiste algo muy interesante en lo familiar. ¿Cuál sería el caso? Bueno, una situación que se nos presenta seguido es child support, de que una persona tiene hijos con otra y no viven juntos. Una de las personas está cuidando al hijo y el otro de los padres no. El padre que no tiene el hijo la mayor parte del tiempo tiene responsabilidad legal de proveer para mantenerlo. Y eso se presenta muy frecuentemente,
Otra situación que es muy sonada y que llevamos muchos asuntos de esos es cuando las personas se quieren divorciar, ya sea los dos están aquí por situaciones que se presentan en muchas familias que necesitan esa separación del matrimonio, o cuando por algunas otras situaciones que se presentan, digamos, una de las parejas está aquí y la otra está en el extranjero y han decidido tramitar ese divorcio. Eso también es algo que se presenta muy común. Una pregunta que nos hacen seguido es, si yo estoy aquí, mi pareja está en el extranjero, ¿me puedo divorciar? Y pues la respuesta es que sí, o sea, podemos tramitar ese tipo de divorcios. La persona estando desde aquí, no se tiene que salir del país para poder lograr eso. Siempre y cuando la persona que se quiere divorciar sea ciudadana americana. No necesariamente. Okay. No, el requisito legal es de que haya vivido en Texas los últimos 2 años y que haya vivido en el condado donde se va a archivar el divorcio por los últimos 6 meses. Basado en esos 2 requisitos, podemos archivar la demanda de divorcio aquí y no tiene que salir del país. Bueno, y el otro caso, en el caso de los divorcios, cuando una de las 2 personas es ciudadana americana y la otra no, la que no es ciudadana americana puede acudir contigo, por ejemplo. Cualquiera de los 2. Y ese es el punto que queremos hacer en este segmento. Uh-huh. Independientemente de la ciudadanía de nuestros paisanos, ellos tienen derechos. Entonces necesitan abogados que los representen en esos trámites legales para que puedan lograr los objetivos que se han propuesto. Hablando en el renglón de derechos, hay algunos derechos, ¿son los mismos derechos que tiene una persona en este país, legalmente hablando? Sea ciudadana o no, o sí hay cambios dependiendo su estatus. Pues el único derecho que las personas que no son ciudadanos no tienen en Estados Unidos es el poder estar aquí y vivir aquí. Fuera de eso tienen todos los demás derechos. Derechos a ser dueños de propiedad, derechos en lo familiar a presentar una demanda en corte, representarse a sí mismos en corte, derechos hacia la cuestión de los hijos, derechos a matrimonio. En el caso de los accidentes, también tienen derechos para poder recuperar de una persona que les haya causado algún tipo de lesión por un accidente. Y pues lo que mencionamos muy seguido, que es lo penal. Cuando han sido acusados de cometer un delito, tienen todos los derechos que un ciudadano tiene. Pero esos derechos se tienen que trabajar. No, las personas pueden perder esos derechos si no toman las medidas adecuadas. Es por eso que necesitan buena representación. ¿Hay algún lapso en el cual se tenga que tomar la decisión rápido para tomar acciones legales si no se pierden los derechos, o pueden empezar otro tipo de procesos que afecten al individuo? Definitivamente, y eso es lo que se llama un tiempo de prescripción. Una persona tiene cierta cantidad de tiempo para, en el caso de que quieran archivar una demanda, para poder hacerlo, y también tienen cierta cantidad de tiempo para meter diferentes tipos de reclamos. Y la cantidad de tiempo depende en el tipo de asunto que estemos hablando. Según la situación. Según la situación. ¿Cuáles son las más comunes, Manuel? Pues la más común es la de accidentes. No. Supongamos que una persona va manejando y le chocan. Esa persona tiene el derecho de recuperar una compensación del que le causó el accidente. Uno tiene 2 años del día del choque para poder procesar ese reclamo. Si no lo hace dentro de esos 2 años, entonces pierde el derecho permanentemente. Ya prescribe. Por eso prescribe. Por eso siempre recomendamos que se comuniquen con nosotros inmediatamente para que los empecemos a ayudar. Ahora, es importante tomar acción durante el tiempo de prescripción. De hecho, es necesario hacerlo dentro del tiempo de prescripción, pero es aún más importante hacerlo inmediatamente porque hay muchas otras cosas, muchos otros pasos que se necesitan tomar para preparar el caso de la manera correcta y que nos permita poder recuperar el día de mañana. O sea, si no se hace una investigación completa, puede que no obtengamos la información necesaria para procesar ese reclamo. Tal vez las preguntas, digo, bueno, y yo estoy pensando como una persona que pensaría una persona no ciudadana, ¿influye que mi licencia no sea de los Estados Unidos, aunque si traigo una licencia vigente de otro país, con eso me amparo? ¿O por traer una licencia de otro país
ya quedó desprotegida. Pues no es que quede desprotegida la persona, pero sí, si es un caso de un accidente y la persona no tiene licencia, es un punto en contra de poder recuperar la compensación por ese accidente. Es en ese tipo de situaciones que es más necesaria la ayuda de un abogado que los pueda proteger y que maneje el caso de la mejor manera posible para obtener esa compensación. Evidentemente aquí tendría que trabajar el abogado junto con la compañía de seguros que tenga la persona con el carro. Bueno, trabajamos representando a nuestro cliente en contra de la compañía de seguros. Okay. En Texas, las compañías de seguros no tienen ninguna obligación de ver por los mejores intereses de terceras personas. Lo que quiere decir es de que si el caso no se trabaja bien y la persona afectada no procesa ese reclamo, la compañía de seguros les puede negar la compensación que de otra manera pudieran obtener. Por eso es que es importante nuestro trabajo en ese tipo de situaciones. Okay. El motivo por el cual yo represento a nuestros paisanos en este tipo de casos es para lograr que la compañía de seguros pague, y no solamente pague, sino pague el monto que la ley nos permite recuperar. El negocio de las compañías de seguro es limitar sus pérdidas. Y ellos hacen lo posible, pagar lo mínimo. Hacen lo posible para tener bases para no pagar, número uno. Y dos, si no pueden tomar esa posición, entonces pagar lo mínimo que la otra persona está dispuesta a tomar. Y por medio de eso es por negociación. Entonces, supongamos que tú sufres un accidente en el cual, de acuerdo a la ley, podrías recuperar $100. Y tú le dices a la compañía de seguros que estás dispuesta a tomar uno, ahí se acaba tu reclamo. Te dan tu dólar y se acabó. Muchos paisanos y mucha gente, aunque sean ciudadanos o aunque lleven viviendo aquí toda su vida, no saben cómo evaluar un caso de accidentes. Okay. Y esa es una de las cosas que un abogado que tiene experiencia en esta materia les puede ayudar a hacer. Entonces, aquí el objetivo es obtener una compensación y obtenerla por el monto que la ley lo permite. Y yo en mi experiencia veo que muchos de nuestros paisanos obtienen una compensación menor de lo que podríamos obtener si nosotros estuviéramos involucrados. Es por eso que nuestros servicios tienen valor para ellos en que los procesamos inmediatamente. ¿Podríamos ver que tal vez la comunidad hispana hace menos reclamos que la comunidad anglosajona, por ejemplo? Tal vez por temor o por no conocer sus derechos. Pues lo que pasa es de que esta área de derecho en países latinoamericanos no existe. En Estados Unidos, la póliza de seguros tiene cláusulas donde las personas afectadas por un choque pueden recuperar una compensación de esa póliza de seguro de la persona que causó el accidente. En otros países, por ejemplo en México, cuando pasa ese tipo de problema, la persona tiene que pagar sus propios daños médicos. O sea, tú lo metes en tu seguro médico, no lo metes en el reclamo de seguro de la persona que te chocó. Entonces, yo creo que hay menos cantidad de hispanos que mete el reclamo, algunos por miedo, algunos por falta de conocimiento y otros pues por desidia. Bueno, yo creo que aquí estás tomando también un punto muy importante, porque también ya hablaste en una cuestión por miedo. ¿Qué pasa cuando a una persona su estatus migratorio no está legal en este país, se le presenta una circunstancia, eso, ¿quién va a intervenir? ¿Solamente tú como abogado o puede intervenir también el abogado de migración? No, esto se manejaría con el abogado civil, porque un reclamo civil es un reclamo entre dos partes. Yo estoy representando a mi cliente para recuperar de la persona de fulanito X que le causó daños a mi cliente. Esto no tiene que ver con el gobierno. Okay. Esto tiene que ver, es un reclamo entre dos partes privadas. Entonces, nosotros siempre aconsejamos que nuestros clientes no tengan miedo de la situación migratoria que se presente por un accidente, porque esas son dos cosas separadas. El accidente y los resultados del accidente no le va a afectar a su situación migratoria, ni la migratoria a lo del accidente. Por ley en Texas,
De hecho, no se puede presentar la nacionalidad de las personas en un caso de accidente, porque es irrelevante. Ahí ya nos estaríamos metiendo en cómo funcionan las reglas de evidencia en el estado de Texas, que es un punto un poquito más profundo. Pero aquí el mensaje que queremos dar es de que, aunque seas indocumentado, tienes el derecho a esa compensación. Y esa compensación es algo que la ley lo provee a las personas que están en esa situación. Entonces, siempre recomendamos que procedamos con eso. Pues aquí lo importante, y según estoy captando, lo importante es que es el problema entre dos individuos sin importar su origen. Es correcto. Y de hecho, en los reportes no debería de aparecer tal concepto. Es correcto. Y sí, no tanto de que se presenten los reportes o no, pero ¿qué pasaría si nos vamos a juicio y qué pasaría en corte? ¿Qué tipo de evidencia se podría presentar en corte para obtener esa compensación? La persona que ha sufrido los daños es el que tiene que tomar acción para obtener esa compensación. Y ahí es donde nosotros enfocamos nuestro trabajo, para ayudarles a lograr eso. Ahora, evidentemente ustedes como abogados están para proteger al cliente, a la persona accidentada. Correcto. Y el juicio generalmente es la demanda contra el seguro que quiere pagar o no pagar, ¿verdad? Pagar lo mínimo o no pagar. Ahora, es correcto. ¿Cuáles son los argumentos más comunes con los cuales ustedes se enfrentan como abogados con los seguros, o en los cuales cae como trampa el usuario, el que compró el seguro y ya no sabe qué más hacer? Piensa que ya llegó al límite con la aseguradora. ¿En cuáles son los argumentos en los cuales los atrapan los seguros? Sí, hay 3 que se me ocurren inmediatamente, pero antes de tocar esos 3 puntos, una falla de información que tienen muchos de nuestros paisanos es de que ellos creen que tienen que aceptar lo que la compañía de seguro les dé. Y eso es falso, completamente falso. Es justo lo que ellos tienen el derecho a no aceptar eso y de ahí recurrir a las cortes para obtener la compensación necesaria. Por eso siempre recomiendo que contraten un abogado y siempre estamos disponibles para contestar ese tipo de preguntas y ayudarles en ese tipo de materia. Ahora vamos a estar teniendo todos tus datos ahí en la pantalla para que te puedan buscar. Perfecto. Ahora, de esos 3 puntos, uno de ellos, y ha surgido últimamente, lo hemos visto más frecuente que en otros tiempos, es de que la compañía de seguros dice, no, yo no recibí el pago del seguro de la persona, entonces yo no tengo que hacerme responsable. Pues lo que pasa es de que el paisano pagó en la tienda de seguros, y la tienda de seguros no mandó avisar a la compañía de seguros que recibió el pago. Entonces, la compañía de seguros no acepta responsabilidad porque supuestamente no pagó, pero el cliente sí pagó en la tienda. O sea, no quedó en él. Ese tipo de situación, definitivamente, nuestros paisanos no se deben de quedar con las manos cruzadas. ¿Qué sería ahí lo conveniente? Entonces, como consejos, que guarden sus recibos de pago. Siempre guardar recibo de pago, siempre. Y siempre meterlos con la información de su seguro. Porque entonces ellos ya van a tener bases para poder comprobar de que hicieron el pago a tiempo. Y nos ha tocado en algunos casos de que pagaron el seguro en la mañana y tuvieron el choque en la tarde. Entonces, los tiempos son bien importantes. Okay. El segundo argumento que las compañías usan muchas veces es de que su cliente no tuvo la culpa. Eso se presenta a veces en casos donde alguien se pasó un alto. Eso es muy común. Y eso es muy común. Hace muchos años. Pues así. Y entonces la compañía de seguros dice, no, mi cliente no tuvo la culpa, entonces yo no voy a pagar por los daños. Si toman esa posición, nuestro recurso es meter una demanda para que la corte o un jurado haga la determinación de quién fue la culpa. Y eso se presenta día a día. Pero llevar una demanda de ese tipo por una persona que no tiene experiencia en materia legal es sumamente difícil. Entonces, sí, en realidad sí. Por eso recomendamos que nos hablen inmediatamente para que nosotros les podamos ayudar. Tercero, dicen que los daños médicos no fueron causados por el accidente. La persona sufre el accidente, se va al doctor, le dan X tratamiento y la compañía de seguro después no quiere compensarlos por todo el tratamiento que le estuvieron dando. Y eso se presenta muy seguido. Y esa es otra de las bases por las cuales procedemos en corte para obtener la compensación necesaria. Bajo la ley de Texas,
una persona tiene el derecho a recuperar por gastos médicos, a recuperar por pérdida de ingresos y por daños y perjuicios. ¿Cómo es pérdida de ingresos? Perdón. Si la persona fue lesionada y no se pudo presentar a trabajar por una semana, ellos tienen la posibilidad de recuperar esa cantidad de dinero que ellos dejaron de ganar por el accidente que sufrieron, correcto. Y eso viene de la póliza de seguro de la persona que les chocó. Okay. Ahora, yo creo que aquí tal vez una cuestión cultural también, porque tal vez como hispanos no estamos acostumbrados, por ejemplo, yo lo veo en las tiendas departamentales, el hispano allá en sus países de origen nunca devuelves nada, aquí es algo muy común, o sea, si algo no sirve, no funcionó, se regresa, ¿verdad? Y las compañías están acostumbradas a esa atención al cliente. Y yo quiero pensar que muchas veces en los seguros el hispano no reclama porque piensa que no va a haber ningún éxito. ¿Qué probabilidades estadísticamente de éxito hay cuando buscan un abogado de poder pues recibir la recompensa justa de lo que están buscando? Pues es difícil ponerle un número, pero definitivamente ir con o tener buena representación en este tipo de asuntos hace una diferencia increíble, porque nosotros tenemos el conocimiento y la experiencia para saber cómo obtener el mejor resultado. Pero aquí uno de los puntos que vale la pena hacer hincapié es el estándar o en la industria. Los abogados normalmente, por ejemplo en nuestro despacho lo hacemos, nosotros cobramos basado en resultados. Entonces, mi cliente en un caso de accidentes no tiene que desembolsar dinero para pagarme a mí, sino yo voy a obtener por contrato, y siempre hacemos un contrato por escrito, me autorizan que el despacho se quede con un porcentaje de lo que logramos recuperar. Eso quiere decir que nuestro cliente no está afectado de ninguna manera. Fíjate que dices algo muy importante porque muchas veces tanto puede ser por un proceso de pensamiento cultural como pues también por economía, es decir, bueno, pues ya me amuelo y ni modo, ya no puedo decir nada porque yo no tengo para pagar un abogado. Entonces, como operan ustedes como abogados es que se hace un contrato y ustedes van a apelar, van a defender y reciben ustedes bajo contrato, ¿especifican algún porcentaje? Sí, el 33% si se resuelve el asunto antes de meter una demanda y el 40% si se tiene que meter la demanda. Y eso es por la cantidad de trabajo que es procesar la demanda y representar al cliente en corte. No puede suceder que las personas digan, bueno, yo no me puedo meter a un problema legal porque no me van a dejar salir en mi trabajo. ¿Tendrían que estarse presentando ellos físicamente a alguna corte o ustedes harían todo el proceso? Nosotros hacemos todos los esfuerzos para que la persona que le cause la menor inconveniencia posible. En algunos momentos sí se van a tener que presentar, pero hacemos todo lo que se pueda para evitar una pérdida de tiempo de parte del cliente. Sí, o sea, manejamos la mayor parte, pero en algunas cosas sí necesitamos la participación de ellos. Porque creo que es una de las razones por las cuales muchas veces, no, ya mejor lo dejo así. Y algo que dijiste muy importante, se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar pasar este punto, es sobre que muchas veces los seguros argumentan que la lesión que tiene esa persona era previa al accidente. Es correcto. Te lo digo porque yo alguna vez me dieron un golpe muy fuerte en el carro de atrás, fue pérdida total, y en el momento yo no sentí el dolor. Y no le di la mayor importancia y no hice el procedimiento que debía haber hecho. Y después de meses resultó la consecuencia. ¿Qué hacer cuando recibes un tipo de golpe para prever este tipo de argumentos que el seguro ya no quiera cubrir? Bueno, son dos puntos. Número uno, más que nada la salud del cliente, de la persona que sufrió el accidente. Siempre recomendamos que vayan a un doctor a que los chequen. Esa va a ser una cuestión médica que el doctor va a dar su opinión acerca de si causó algún daño o no y los van a poder guiar por ese camino. En cuestión de lo legal, entre más rápido vayan al doctor y es mejor porque se puede ligar en cuestión del tiempo la visita del doctor con el accidente. Sin embargo, eso no es necesario. Nosotros vamos a depender de la opinión del doctor acerca de por qué la persona está sufriendo esos daños.
pero sí recomendamos que entre más pronto vayan al doctor mejor, no solamente por el lado legal, sino también por el lado médico. De salud, por supuesto. De salud, que eso es lo que, pues, en cualquier asunto es una de las cosas más importantes, de que nuestros clientes estén bien el día de mañana para que puedan hacer su vida igual como estaban antes del accidente. Algunos de estos accidentes son cosas pequeñas que necesitan un poquito de terapia, pero hemos visto muchos accidentes que sí son graves, que las personas luego pueden terminar lesionadas permanentemente. Y ya sea un accidente que cause daños menores o uno grande, como quiera hay que atenderlo bien y como quiera hay que tomar todos los pasos necesarios. Pues muchísimas gracias, Manuel. De veras es un tema muy importante y muy interesante y en el cual ninguno está exento a no necesitar un abogado. Es correcto. Y bueno, y lo más importante, no dejes de acudir a un abogado cuando lo necesites, y algo que tú debes de saber es que aunque tú no seas ciudadano americano, tú tienes todos los derechos que este país da a todos los individuos que están en él. Gracias por estar con nosotros, Manuel. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por estar con nosotros, que tengas una mejor vida y que tengas una muy buena noche. Que descanses. ¿Quieres hacer crecer tu negocio? Aprovecha y anúnciate en televisión a un precio accesible. Con Expand Productions, la oportunidad está al alcance de todos. Brindamos toda clase de servicios de publicidad. Y es que un buen negocio necesita una buena estrategia. Por eso llámanos y coloca tu marca en televisión, porque en Expand Productions queremos verte triunfar.